El día de ayer, ya tarde, María Amparo Casar subió un video donde le responde al infame Merolico por lo que ha venido sucediendo en los últimos días. Hoy se libró porque hoy no hubo circo grotesco de las mañaneras, hubo un espectáculo cómico musical donde salió López con un ramito de flores y un mariachi, pero no, hoy no se mencionó el caso, sino seguramente lo habría hecho. Mañana no hay mañanera, el domingo tampoco, pero el lunes, no se preocupen, el lunes va a volver a lo mismo. Fíjense, es tan grave lo que hizo López, de verdad es tan grave, que solamente los adoctrinaditos vicariantes pueden aplaudírselo. Porque lo que hizo este infame, además de violar la ley, es dar un ejemplo otra vez de que puede hacer esto a cualquiera y que no le tocan un pelo. Yo le estoy defendiendo a esta señora por el caso de corrupción que ni siquiera entiendo si de verdad lo es o no es, pero el problema es la forma en que López lo dio a conocer. Y no me vengan con el cuento de que es transparencia. No. Hay formas de poder dar a conocer este tipo de documentos sin que vayan después a ser inutilizados ante un juez, porque eso es lo que me parece que está de fondo en todo esto y la gente no se da cuenta. Esas pruebas ya no valen. Ya no, o sea, se utilizaron de una forma ilegal, se exhibieron al público y un abogado más o menos medio listo, pues las va a tumbar en un juicio. Entonces, aquí detrás de esto no hay ni siquiera una intención de hacer justicia. Es una venganza. Y lo grave es que lo ha hecho una vez, lo ha hecho otra vez y lo ha hecho otra vez. Ojalá que de verdad, aunque ya no va a suceder, y esto acuérdense de mí, ojalá que de verdad se persiguiera a los corruptos en México, pero no se persiguen. O sea, la justicia se hace por consigna y ni siquiera en donde tiene que hacerse, no ante un juez, sino desde el circo grotesco de las mañaneras. Es muy grave lo que hizo López, pero sé que los adoctrinaditos vicariantes, repito, pues no lo van a entender y se lo van a perdonar, porque así son ellos, ¿no? Para ellos está bien. Fíjense, se habla de 30 millones que dice López. No, 30 millones. Bueno, para nosotros es mucho dinero, ¿no? La verdad, digo, para cualquiera de nosotros, mucho más para mí. Pero tan solo el día de ayer se dieron a conocer otra vez audios del testaferro de los Coyotes del Bienestar por negocios de cientos de millones de pesos. Y ya hemos escuchado los de miles de millones de pesos, cientos de millones de pesos. O sea, si de verdad se tratara de ir contra la corrupción, pues ya tendría que haber empezado. Dice López siempre, pruebas, ¿dónde están las pruebas? No manchen, ahí están las pruebas. Los audios son pruebas. Los audios pueden servir para llevarse ante un juez a estas personas, incluso a los hijos. Otro caso, el de la corrupta señora de Zacatecas, Rocío Nale. Ayer que subí el video, le decía yo a los adoctrinaditos vicariantes, no hay mayor prueba que demuestre la propiedad de una casa que una escritura pública. Métanse al video y se van a dar cuenta cómo llegó un adoctrinadito vicariante a decir, ¿dónde están las pruebas? Dios mío. Una escritura que dice el nombre de el esposo de Rocío Nale. Una escritura con dirección, con medidas. Las escrituras tienen incluso a un lado vive tal vecino, a un lado entre tal calle y tal calle mide tanto. Nombres. Se registran todos los datos. Están ante el registro público de la propiedad. Demuestran que esa vivienda, esa casa, le pertenece a tal persona. Es una prueba irrefutable. Punto. Su declaración de su 3 de 3. O sea, resulta que ella gana como 100,000 pesos al mes, que le darían como 1,200,000 pesos al año,
y el año pasado reporta 9 millones de pesos en ingresos. Ah, caray, ¿cómo le hizo? Es que no se dan cuenta. Bueno, pues todo eso que en el caso de Rocío Nale, pues ya son cientos y cientos de millones de pesos, más los millones de dólares en las cuentas de paraísos fiscales, o las cuentas de la mamá de Lady Rebsamen en paraísos fiscales. Se habla, por ahí dicen, eso yo no lo tengo claro, pero son 30 millones de dólares de la familia de Lady Rebsamen en las cuentas en paraísos fiscales. Es lo que les decía, nadie abre una cuenta de 1 millón de pesos en las Islas Vírgenes, nadie. Tienen que ser muchos millones de dólares. Pues ahí está la corrupción. Ahí está el caso de Segalmex. ¿Por qué demonios no está en la cárcel Ignacio Ovalle? Ahí están las propiedades de Manuel Bartlett. ¿Por qué no investiga a Manuel Bartlett? Es que, o a Irmeréndira Sandoval, que de buenas a primeras se hizo como con 6 casas. Y así podemos seguir dando nombres, muchos casos de corrupción. Entonces, cuando sale López con esto, pues lo único que demuestra es que es una venganza burda, pero además violatoria de la ley. No podemos aplaudir estas cosas, vengan de donde vengan. No podemos hacerlo. Yo repito, esta señora no sé si sea corrupta, no lo sé. Pero ahora nos vamos a perder hasta la oportunidad de saber si en un juicio le lograban demostrar el acto de corrupción o no. Ni siquiera eso se va a llegar. Ustedes van a verlo. Por las tonterías de la venganza de López. Y la señora va a seguir cobrando su pensión. Sea ilegal o no sea ilegal, ya no vamos a saber. Eso va a ocurrir. Y bueno, creo que la venganza viene por cosas como la que publicaron el día de hoy. Hoy otra vez, Mexicanos contra la Corrupción publicó, fíjense nada más el título, Sedena solicitó a Alpizar, a este presidente del Consejo de la Judicatura Federal, muy amigo del delincuente Saldívar, resoluciones favorables en el Poder Judicial. Eso es delito. Ayer escribía yo un tuit que será que vamos a ver por ahí mascando barrote al corrupto Saldívar. Ojalá, porque son muchos casos y ya está exhibido completamente. Esto es lo que les demuestra, esto es lo que demuestra que se trata de una venganza. Es una venganza política de López. Y esto no es hacer justicia a nadie. Esto es utilizar las instituciones para vengarse de alguien que lo ha exhibido todo el sexenio. Son cientos de reportajes, todos documentados. Métanse a ver por una vez, adoctrinaditos vicariantes. Métanse a ver, por ejemplo, esta investigación de la Sedena que publicaron el día de hoy. Ahí están los documentos. O sea, están haciendo investigaciones y lo demuestran con documentos. Ahí están los correos. Ahí están las palabras de la Sedena pidiéndole a este corrupto que le hiciera el paro de dictar resoluciones a favor. Que es de verdad de vergüenza. Y ahí está exhibido. Eso es lo que pasa. Que a López, este grupo lo ha exhibido durante todo el sexenio. Todo el sexenio. Y para los que digan que estos nada más hablan ahora que está López, no. Yo a estos los sigo desde el sexenio de Peña y también le sacaron un montón de porquería al delincuente Peña. Métanse a ver su página. Váyanse a buscar los documentos de la corrupción de Peña Nieto y su sexenio. No estaban en el sexenio de Calderón, pero aún así han publicado también cosas en contra del delincuente Calderón. Entonces están haciendo algo que sirve para toda la sociedad, para que abran los ojos, para que se den cuenta de sus políticos corruptos de todos los partidos, asquerosos todos. Tanto Peña como Calderón y López deberían pasarse unos cuantos añitos en la cárcel porque son igual de delincuentes, todos. Pero bueno, resulta que el tipo este tiene la sartén por el mango, ya se le va a acabar y está haciendo muchos enemigos. Pues bueno, les dejo lo que publicó, el video que publicó esta señora el día de ayer, donde
Dice ella que está ejerciendo un derecho de réplica. Si quiero hablar de frente a la sociedad mexicana y decirles que ejercer un derecho nunca puede ser corrupción. Bueno, escúchenla, después métanse a la página de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y revisen lo que le han publicado a López y van a entender por qué se encontró a un nuevo enemigo, en este caso a esta señora. Ahí está, es eso, no le busquen por otro lado. Si de verdad hay un acto de corrupción, López sabe que tuvo que haberlo llevado a la fiscalía. No exhibir a una persona y a otras con sus datos personales, abriendo un sitio en una página oficial, gastando dinero público para una venganza personal, diciéndolo en las mañaneras, tomándose horas y horas hablando de lo mismo, gastando dinero público para consumar su venganza personal. El costal de odio que les digo que es el infame Merolico. Les dejo el video que subió esta señora el día de ayer. Quiero hablar de frente a la sociedad mexicana y decirles que ejercer un derecho nunca puede ser corrupción. El presidente López Obrador ha tomado una tragedia familiar para mentir, lastimar y lucrar políticamente con ella. Hasta en la guerra, esa que él ha establecido contra sus críticos, hay códigos. No soy una corrupta como él afirma y por eso no voy a guardar silencio. Aclaro que, contrario a lo que afirman el director de Pemex y el propio presidente, no cometí el acto de corrupción del que me acusaron a raíz de la trágica muerte de mi esposo y padre de mis hijos hace casi 20 años. La acusación en mi contra se basa en un dicho que el presidente expone en su libro Gracias y que ha repetido una y otra vez en su conferencia matutina en los últimos días. La señora Casar, y cito textualmente, se entrevistó con el procurador Bernardo Batis para pedirle que cambiara el acta, modificándolo de suicidio por accidente, porque de esa manera podía cobrar el seguro y recibir de Pemex una pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que cumplieran 25 años. No fue el caso. El propio Batis ha declarado que no me conoce personalmente y que no recuerda nunca haberse reunido conmigo. Si tal cosa hubiese ocurrido, como escribe el presidente, tanto el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, el propio Andrés Manuel López Obrador, como su procurador, debieron haberme denunciado o al menos haberse negado a cometer tal ilegalidad. Despejada esa mentira, ahora ya no me acusan de haber pedido la alteración de un documento oficial, sino de cobrar la pensión de viudez. En efecto, la he cobrado desde hace 19 años y repito, ejercer un derecho no es corrupción. No hay ningún ordenamiento que establezca limitación alguna a las pensiones de viudez por la causa de fallecimiento. Lo que sí es una violación a la legalidad es acusar a una ciudadana en la mañanera en lugar de hacerlo por las vías institucionales y posteriormente publicar en el sitio oficial del gobierno documentos con información personal mía y de mis hijos que ni siquiera tienen que ver con sus acusaciones. Ello es una violación flagrante a la ley de datos personales y al derecho a la privacidad. Falso que con la acusación que se hace en contra mía se intente combatir la corrupción. El presidente prefirió la hoguera mediática sin pruebas que los cauces legales. Sí, el presidente. Repito, con un caso particularmente doloroso, trataron de desprestigiarnos y amedrentarnos a mí, a mi familia y a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Por qué? Porque hemos denunciado con evidencia en la mano cientos de actos de corrupción sin importar quién los haya cometido. Eso nos ha hecho incómodos al gobierno anterior y a este también. La conducta del presidente revela algo mucho más grave, algo que debería preocuparnos a todas las mexicanas y mexicanos, el abuso de poder y la persecución política contra quienes nos atrevemos a vigilar las acciones de los gobiernos y a ejercer la libertad de expresión, esa que ha tratado durante todo el sexenio de inhibir.
Ojalá y el presidente, en lugar de dedicar su tiempo a mi persona, se lo dedicara a las 186,000 víctimas de homicidio, a los 44 periodistas asesinados, a los miles de desaparecidos, a los feminicidios, a los cientos de activistas que han pagado con su vida por haber alzado la voz y a los 297,000 muertos en exceso durante la pandemia. Quiero ser muy clara con este mensaje a la ciudadanía, pero también al presidente. Ni yo, ni Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad daremos un paso atrás ante sus ataques y sus mentiras. Por último, agradezco las muchas muestras de apoyo, de cariño, de solidaridad recibidas y hago un llamado a todos los mexicanos y mexicanas que están cansados y hartos de la corrupción. Sí hay de otra. Sí podemos ser un país sin corrupción. Sí podemos ser un país sin impunidad y un país con Estado de Derecho. Y esto no depende de una persona o de un partido o de una organización. Depende de todas y todos nosotros. No daremos ni un paso atrás. Sabemos que México nos necesita.